Petroperú se encuentra en agonía, a la deriva, sin un directorio desde hace más de 30 días. Se anuncia ya una huelga, una paralización por parte de los 1.000 trabajadores que tiene la empresa. ¿Qué está pasando al interior de Petroperú? Vamos a conocerlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y estamos en comunicación con Pedro Gamio, ex integrante del directorio de Petroperú. Bienvenido a RPP, señor Gamio. Buenas noches. Buenas noches. Más que una agonía, es una incertidumbre, ¿no? Porque ha salido el decreto de urgencia que ha sido una buena señal para el mercado. Sí, pero decía lo de agonía porque esta situación se viene prolongando desde hace muchísimo tiempo, señor Gamio. ¿Por qué no se puede nombrar todavía a un directorio de Petroperú? Sí, le decía que al decreto de urgencia, que fue una buena señal porque han subido los bonos de Petroperú. Ajá. Hay esta demora de más de 45 días que no se designa el directorio y eso evidentemente preocupa, ¿no? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Ejecutivo exactamente? ¿De la Presidenta? ¿Del Premier? Bueno, ¿quién debe asumir la responsabilidad? Es un caso singular porque de acuerdo a la información que se ha hecho pública en medios de prensa, los dos ministros que eran la Junta de accionistas han hecho la propuesta respectiva, pero no han tenido el respaldo a nivel superior, ¿no? Se lo preguntaba porque en algún momento el mismo Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, anunció que, bueno, en la práctica dijo en las próximas 24 horas ya estaba listo el directorio de Petroperú. Sin embargo, vemos que esto no ha sido así. Ha habido varios anuncios en ese sentido también. Se dijo que había una persona que había sido expresidente, pero esa persona había opinado criticando las recomendaciones del directorio saliente, es decir, no aceptaba que había una situación económica difícil y que era necesario reestructurar la empresa y contratar a una empresa especializada en reestructuraciones que haya asesorado a empresas petroleras estatales que han pasado por momentos difíciles. Entonces, todo eso ha provocado, evidentemente, que no haya el consenso necesario porque el equipo que integró el directorio estaba dispuesto a seguir apoyando, pero lamentablemente tiene que haber una visión de conjunto porque el mismo decreto de urgencia establece el mandato de contratar a un reestructurador que apoya a la empresa. Ajá. ¿Y esa alternativa, sería conveniente contratar a este ente reestructurador? ¿Le parece una alternativa viable? Es una alternativa viable. Veamos los casos de empresas estatales en América Latina que han tenido dificultades, cómo ha ayudado. Ella acompaña, esta empresa reestructuradora acompaña al directorio y en todo momento se analiza y debate las recomendaciones para elevar la productividad y los resultados de la empresa, que ya con la operación de la nueva refinería ha pasado de 25% a 30% de participación en el mercado. Y esto debe seguir, pero también se debe hacer ajustes, mejoras y también revisar cada activo para ver cuáles son importantes, cuáles tienen que ser reforzados con la ayuda de la inversión privada, porque la ley permite hasta 49% de alianza estratégica con el sector privado y al mismo tiempo reducir costos como el oleoducto norperuano, que es un subsidio millonario que no haría ninguna empresa privada, y que es necesario que el Estado ayude a solucionar el problema del oleoducto, donde se debe pagar una tarifa de operación y mantenimiento, pero no un subsidio que arrastra casi 100 millones de dólares anuales, ¿no? Y ahora, sobre Petroperú, digamos que llueve sobre mojado, ¿no? Porque ahora los trabajadores, cerca de 1.000, anuncian una paralización, una huelga. ¿Qué le parece esta medida? Esperemos que no se llegue a eso, que el sistema nervioso del Estado peruano haga que se piense la importancia de resolver esto. Yo creo que hay personas calificadas de buena reputación que pueden sumar sus esfuerzos y acá no interesa si es hincha de Alianza o universitario, lo importante es que defienda al Perú y ese es el problema, creo, en el alto nivel. Está faltando el conocimiento de lo que es Petroperú y la urgencia de que se tome una decisión rápido. Y creo que los ministros han cumplido, pero no se logra el consenso en el alto nivel político del Perú.
Ahora, ¿cuál es la importancia de Petroperú? Sería bueno que, señor Gamio, nos lo explique para quienes de repente no están al tanto de lo que significa precisamente Petroperú para la economía del país y también con miras al mercado exterior que ven también con preocupación lo que ocurre. Abastece el 30% de la demanda de combustibles en el país, es quien llega a los pueblitos más olvidados de la selva y la sierra del Perú. Durante su historia, 80% de su historia ha dado utilidades, solamente 20% no ha podido hacerlo por razón de una fuerte incidencia política que le ha hecho mucho daño. Petroperú ahora, con este decreto de urgencia, necesita un directorio técnico. Incluso se había planteado que haya una reforma legal para que solo por falta grave pueda ser removido y evitar que la incidencia política lleve después de un tiempo a otra vez necesitar auxilio fiscal, ¿no? Porque es de todos los peruanos, pero tiene que haber un límite también al apoyo o devolución de recursos que el Estado le sacó a Petroperú. También esto tiene un techo, un límite. Entonces hay que manejar la empresa con la mayor responsabilidad posible. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características, o deben serlo, de las personas que ingresen al directorio de Petroperú? Usted ha tocado un punto importante, ¿no? Alejar todo el apetito político de quienes vayan a integrar este directorio. A ver, experiencia acreditada y buena reputación. En lo posible que sea un equipo compacto que siga lo que dispone el decreto de urgencia, que se vaya a una reestructuración, que se logre lo que ya está planificado, que a diciembre del 2028 se recupere las cuentas en azul de la empresa de todos los peruanos. El sindicato, ya que hablamos de cuentas, ha dicho que el Estado tiene una deuda de 16.000 millones de soles con Petroperú. ¿Cuán de cierto es esto? Bueno, eso se refiere a la venta de activos que se hizo de la empresa, porque la empresa a la que se le ordenó hacer la refinería era una empresa reducida completamente, había perdido el 60% de sus activos más valiosos. También Petroperú pagó la deuda de Belco, que fue expropiada por el gobierno, y Petroperú pagó hasta el último dólar, nunca le devolvieron eso. A Petroperú se le ha sacado el IGB por servir en selva a los pueblos olvidados del Perú, una acotación millonaria que también debe corregirse. A Petroperú se le ha obligado a remodelar Palacio de Gobierno, que era una actividad que no corresponde a su competencia. A Petroperú, en fin, hay una lista importante de recursos, pero también hay que ya restar lo que el Estado le ha venido transfiriendo por este sobreendeudamiento para pagar las amortizaciones a la deuda, y todavía el saldo neto favorece a Petroperú. En eso es correcta la información. Ahora, usted ha sido parte del directorio de Petroperú. Desde dentro, señor Gamio, ¿por qué está complicado sacar adelante una empresa que, reitero, tiene que ver no solo con el desarrollo económico del Perú, sino que también tiene mucho impacto sobre la forma como nos ven entidades internacionales? Yo le explico cómo Colombia tiene una empresa nacional de hidrocarburos, Ecopetrol, que goza de respeto en el mercado internacional y tiene sus estados financieros en muy buena situación. ¿Por qué la empresa nacional de hidrocarburos de Chile tiene similar resultado exitoso? Porque se respeta la cultura corporativa. Petroperú tuvo como escuela la cultura corporativa de la Standard Oil, de la International Petroleum Company. Eso se mantuvo durante muchos años, pero si la incidencia política no les deja trabajar, les saca recursos constantemente, viene un maltrato, como yo uso siempre el ejemplo de la piñata, que se golpea hasta que se revienta. Esa es la situación. Necesitamos que la clase política respete la cultura corporativa de la empresa y respete la posibilidad de que haya una solución técnica a su problema, que hoy es difícil, está en cuidados intensivos, pero no es imposible. Hay una luz al final del túnel. Ahora, para ver esa luz al final del túnel, señor Gamio, se tiene que conversar también. El sindicato le ha dado 72 horas al Ejecutivo para nombrar un nuevo directorio. ¿Se puede cumplir el plazo? Bueno, es que han pasado más de 45 días sin directorio.
Entonces, la gerencia general tiene facultades muy limitadas, no puede decidir todo lo que corresponde a una reestructuración, que son competencias que están en el nivel del directorio. Entonces, yo entiendo que con un diálogo directo se puede llegar a una paz laboral que necesita Petroperú, pero entiendo la preocupación de los trabajadores. Ajá. No se puede seguir manteniendo esta situación de ausencia de conducción con capacidad legal y técnica para cumplir con la reestructuración de la empresa. Sin embargo, algunos especialistas han cuestionado, han criticado también algunos beneficios, según lo han señalado, excesivos que tienen trabajadores de Petroperú e incluso algunos que ya se han jubilado de la empresa. ¿Cómo observar esta situación? O en todo caso, ¿cómo corregir, si hay algo que corregir? Sí, claro que sí. Los informes laborales sostienen que en el Perú existe, por decisión de jueces laborales, una especie de estabilidad laboral absoluta. Entonces, la recomendación que se trabajó en el directorio es pedirle al Congreso una ley autoritativa que permita que el personal administrativo, que es declarado excedente porque no está en la línea de producción de lo que es prioritario para la empresa, pueda mantener su vínculo con el Estado, pero reubicado en otras entidades públicas donde puede ayudar. De esa manera se podría reducir al personal indispensable para que Petroperú siga siendo competitivo y la persona no pierde su trabajo, sigue ayudando al país, pero Petroperú mantiene el número de personas para ser una empresa eficiente y lo mejor gestionada posible. ¿Y qué le ha parecido la respuesta del Ministerio de Energía y Minas frente a la problemática de Petroperú? Mire, el ministro de Energía y Minas ha intentado en varias oportunidades, ha sugerido terna de personas calificadas, ha habido incluso no solo la presidencia, sino los directores que pueden integrar el equipo que necesita la empresa, y el ministro de Economía ha respaldado este planteamiento. El problema se ha dado en instancia superior. ¿Estamos hablando de la presidenta de la República? Y el presidente del Consejo de Ministros, ahí no se da el consenso ni la aprobación final a lo que los ministros han recomendado. Eso ha salido en medios y de esto ya toma 35 días. Y ahora, señor Gamio, ¿cómo nos están viendo desde fuera? Yo he mencionado que efectivamente la problemática de Petroperú tiene que ver con nuestra economía, pero también con la forma como ven entidades internacionales relacionadas precisamente con el aspecto financiero. ¿Cómo están viendo este problema? Bueno, imagínese, si hubiera tomado la idea de algunas personas que desconocen la realidad de quebrar Petroperú, hubieran aparecido demandas contra el Estado peruano porque el mercado internacional, el mercado financiero es así. No basta no es necesario que haya garantía del Estado porque el propietario es 100% del Estado y los bonos han sido comprados por la buena reputación del Estado peruano. Entonces, sería un problema porque encima de quebrar la empresa habría que pagar parte de la deuda a estos bonistas internacionales. Por eso es que cada señal, cada decisión que se toma en la empresa tiene impacto en el mercado internacional. Hay que ser muy cuidadosos en el manejo de estas decisiones. ¿Qué pasó cuando se sacó el decreto de urgencia? Inmediatamente los valores de los bonos de Petroperú subieron. Muy buena señal de mercado. Era el momento de comenzar a trabajar como se debe hacer a la brevedad posible, un programa que permita incluso que los bonos que se tienen que honrar en fecha cercana, en la medida en que se mantiene un valor alto del bono, puedan servir para emitir nuevos bonos que reemplacen a los antiguos y así darle oxígeno a la empresa. Y pueda llegar a diciembre del 2028 en azul y los peruanos recuperen a su empresa que hoy está en cuidados intensivos. Ahora, la otra alternativa de la que también se ha hablado bastante y se ha cuestionado también es la de seguir inyectando dinero, ¿no?, a Petroperú. ¿Cómo lo observa? Le he explicado que si sumamos todo lo que se le ha sacado a Petroperú a lo largo de su historia, todavía hay un saldo. Es decir, es más lo que se le ha sacado a Petroperú de lo que Petroperú ha recibido. Pero no hay que esperar llegar a ese techo. Hay que corregir las deficiencias, hay que afrontar los problemas y reconocer que hubo un error político muy grande, que es darle
la orden de hacer una refinería nueva a una empresa reducida que ya no tenía la capacidad de asumir cuantiosa inversión, lo que ha significado un sobreendeudamiento que ha causado los problemas que hemos visto. Entonces, a nivel general, ¿podríamos decir que el Estado todavía está en capacidad de manejar Petroperú? Estamos diciendo que hay un decreto de urgencia que fija un camino, una hoja de ruta, y se debe de cumplir ese mandato y no esperar más tiempo. Correcto. Para finalizar, ¿qué mensaje, señor Gamio, para los trabajadores? Estamos hablando de cerca de 1000 trabajadores que podrían sumarse a esta paralización, a esta huelga, si es que no reciben una respuesta adecuada por parte del Ejecutivo. ¿Qué mensaje para ellos? Que valoro su preocupación, es justa, es legítima, pero que yo siempre he sido de los que está convencido que en forma pacífica debemos hacer que nuestro país salga de la crisis, y Petroperú lo puede lograr. Hay señales de mercado que son importantes, todos los peruanos han hecho un esfuerzo en este decreto de urgencia y hay que presionar a la presidenta del Perú y al presidente del Consejo de Ministros a que en acuerdo con sus ministros de Economía y Energía de una vez se resuelva esto, porque no tiene sentido esperar más tiempo. Claro, eso para los trabajadores. Y para el resto de peruanos, señor Gamio, que observamos atónitos lo que ocurre en Petroperú, ¿cómo debemos, en todo caso, esperar una decisión? Para el resto de peruanos, decirles que así como el año 1989 Petroperú llegó a vender a 10 centavos de dólar el galón de gasolina, o sea, Petroperú a lo largo de su historia ha sido un gran apoyo a la economía peruana, a veces con medidas políticas exageradas y equivocadas. Es decir, durante muchos años Petroperú le ha dado holgura a la economía nacional, 80% de su historia ha dado utilidades. Hay que hacer que el manejo técnico y responsable la saque de la crisis y eso permitiría recuperar la confianza no solo los peruanos, sino en el mercado internacional en Petroperú. Muy bien, señor Gamio, muchas gracias por este diálogo con RPP. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pedro Gamio, ex integrante del directorio de Petroperú, dentro de este escenario tan complicado que continúa atravesando Petroperú, lamentablemente desde hace buen tiempo, o desde hace mal tiempo, podríamos decir.